Nacimos en la altura andina, en un pueblo que los indios del Alto Perú denominaban Uru-Uru, nombre misterioso lleno de simbólico significado, de donde nace la luz. Nazaria Ignacia March Mesa nació en Madrid el 10 de enero de 1889. Sus padres fueron don José March y doña Nazaria Mesa. Tuvieron 18 hijos, de los que vivieron 10. Nazaria fue la cuarta. Esperaban una y nacieron 2. En su preparación para la primera comunión, pasa la noche entera de rodillas en oración. Entonces, mi Jesús, te conocí y desde entonces te amé. Y con el tiempo sería la que lanzara su grito profético en El Adalid de Cristo Rey, revista que ella publicaba. Hay que hacerse como el Dios de las personas infortunadas, imitando la bondad y la misericordia de Dios. Pues el hombre nada tiene tan divino como hacer el bien. Nazaria Ignacia no se ha desviado, sino que ha vuelto hacia el hombre, consciente de que para conocer a Dios hay que conocer al hombre. En febrero de 1925, anticipándose 9 meses a la proclamación oficial por el Papa Pío XI de la realeza de Cristo, en su encíclica Quas Primas, en Oruro, Nazaria reconoce: Cristo es Rey inmortal de los siglos, Alfa y Omega, el centro donde todo va a parar. Rasgó en visión profética su propia historia y asumió el riesgo de su tarea evangelizadora. Pertenecía a una familia de clase media de fines del siglo pasado y fue puesta entre los pobres por desequilibrio económico. En esas circunstancias, toda su familia se traslada a México. En el barco conoció a un grupo de hermanitas de los ancianos desamparados, coincidencia determinante para su ingreso con ellas en diciembre de 1908. Por tu amor seré madre de almas, que dicha imitar a María, ser virgen y ser madre. Y no contando con la dote, su padre le da una letra que le adeudaba a un cliente. Nazaria, sintiendo que no podía construir su felicidad a costa de la infelicidad de otro, rompe la letra y pide limosna. Las hermanitas de los ancianos desamparados deciden enviarla a España para que inicie su noviciado. Después de un año y junto con 9 compañeras, fue destinada para una fundación en Oruro, que en 1929 era, aparte de una ciudad minera activa, un centro de vida política, social y económica muy febril en Bolivia. Más de 12 años forma parte de la comunidad de las hermanitas dedicada a las obras de caridad propias del instituto, prestando servicios como sacristana, portera y cocinera. Oía la voz del maestro: bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos,
los que tienen hambre y sed de justicia. Y aún ahora parece resonar en mis oídos esas dulces palabras. Y sentí que gozan de esas bienaventuranzas los apóstoles de vida activa que trabajan para extender el reinado social de Jesucristo. Recorre otras ciudades, pueblos y minas, pidiendo limosna para sus ancianos y recibiendo humillaciones. El marco del asilo le resultó estrecho. El procurar limosnas hacen renacer su inclinación hacia una vida apostólica. Con autorización de la superiora, Nazaria amplió su campo de acción. En 1920, la víspera de Pentecostés, acompañando a dos religiosas del Buen Pastor que buscaban casa para fundar en Oruro, visitaron el desmantelado templo del Nazareno. Entramos en esta casa, por cuya suciedad sentí más ganas de salir pronto que seguir adelante. Penetramos en el desmantelado templo cuando, clara y perceptiblemente, oí más en mi alma una voz que parecióme salir de la imagen de Jesús Nazareno. Sentí escalofrío, me estremecí de miedo y con toda la energía de mi voluntad rechacé lo que creí ilusión diabólica, bien ajena de que fuera una profecía. Vi a San Ignacio de Loyola con la bandera de la iglesia que, tomándola de un extremo, la pone en mis manos. Yo la aprieto contra mi pecho y prometo defenderla hasta la muerte. Y sentí el dolor agudísimo que produce la sospecha, el alejamiento y la persecución de los buenos. Y soñé que dejé mi cielo y bajé a ese tugurio, donde rodeada de pobres apariencias sin paz en la tierra, nacía una obra llamada a transformar el mundo. Sentía el deseo de que un grupo de mujeres se pusiera al lado de la iglesia y por medio de la enseñanza religiosa ayudara a evangelizar. Se acerca, no lo dudo, el momento de comer de un mismo pan, de beber de una misma copa, de unirme a ellos. Monseñor Cortesi había conocido a Nazaria y pudo darse cuenta del espíritu que la animaba. Solo soñaba con inmolarme y morir, y entendiendo claramente que Dios quería que me sacrificara por Bolivia, escribí a mi superiora general pidiéndole me autorizara para ofrecerme por ella. Escribí mi humilde oferta con la sangre de mis venas. Postrada y desahuciada con pulmonía, por consejo del sacerdote que la confesó, Nazaria dio su fiat para la gran obra que, al parecer, le pedía Dios. En estos momentos, agobiada el alma por miles de ideas tan extrañas como angustiosas, una se cree perdida y próxima a desfallecer. Yo no he encontrado consuelo sino en aquella frase de los labios casi inertes de Jesús.
sacrificio. En tus manos encomiendo mi espíritu. El obispo de Oruro, Monseñor Abel Antesana, visita el asilo. Ella le cuenta entre sollozos lo que pasaba en su alma desde 1910. El 8 de mayo de 1925, por decreto del señor obispo, sale de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, nombrándola abadesa del Beaterio de las Nazarenas. Emite votos perpetuos con el nombre de Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús. Al tomar posesión del gobierno, se me entregó por la ex abadesa señorita Ángela Mangudo la suma de 40 centavos del capillo de Jesús Nazareno, único capital metálico que existía. El 16 de julio presenta el reglamento para el beaterio. La ardua labor realizada, el esfuerzo titánico desplegado para transformar el antiguo beaterio en un lugar habitable, provocan la recaída de su anterior enfermedad. Solo tenía a Paulina para los quehaceres de limpieza. El doctor Mendizábal, que atendió a Sor Nazaria, la encontró en un pobre cuartucho derruido. La fortaleza de su juventud y su dinamismo habían sido aplacados por la enfermedad. Si Dios ha dispuesto que sea aquí donde tenga que cumplir su divina voluntad, y quiere someterme a esta prueba, es aquí donde tengo que permanecer sana o enferma, viva o muerta. Con evidente voluntad sobrehumana, fue recuperando su salud. Supo convertir ese beaterio en un verdadero convento, y con el tiempo en instituto de carácter universal. Jesús quiere de nosotras mucha pureza y humildad, la pureza de la Virgen y la humildad de la esclava. Entonces nos dará la fecundidad de la Madre, y el Espíritu Santo nos hará sombra. Seremos el Evangelio viviente entre los hombres. El Maestro quiere que vayamos sin zurrón ni alforja. Quien tiene las manos llenas, poco o nada podrá trabajar. Al finalizar 1925, ya tenía 9 compañeras. Con ellas inició las obras misionales en las minas. La primera, Uncía. En el campo, Toledo, Hondo, Ayapata y Poopó. El informe al obispo en 1927 contempla: visita a las cárceles, ayuda a las iglesias pobres, fundación de la segunda casa del instituto en Cochabamba, atención a 85 niños con instrucción, alimentación y vestuario en un asilo de huérfanos. Entendí bien que los pobres eran la herencia que Dios me daba. De ellos lo recibiría todo en el cielo y en la tierra. El 12 de febrero de 1927 se declara canónicamente erigida la consagración de las Hermanas Misioneras de la Cruzada Pontificia. Un escuadrón siempre dispuesto a ir en primera fila a luchar para defender a la Iglesia y al Pontífice. Seguimos ocupadísimas con los pobres. Entre mañana y tarde comen 1200. Qué hermosa corte de andrajos humanos. Emprende una obra que hoy, en América Latina, es una práctica común. Crea los comedores populares, la olla del pobre, y extiende su obra a Uruguay, Argentina y España. Para encontrar a Dios es preciso trabajar, ahondar en el suelo del sacrificio, como trabaja y ahonda el minero en las entrañas de la tierra.
Estando en La Paz en septiembre de 1931, después de ceder su alimento y el de sus novicias a unos obreros, se entera que ellos deben realizar un mitin de protesta. Exige ir a la cabeza de los manifestantes. Imbuida cristianamente de sensibilidad social y valoración de la mujer, crea en Oruro el primer sindicato obrero femenino boliviano. La traición dentro de sus propias filas amotina al populacho. Los planes 1000 veces recomenzados se vienen abajo, pero ella vive sin perder la paz interior. Veo caer sobre esta obra, concebida, engendrada y dada a luz en Dios y por Dios, la deshonra. Será calumniada, mirada como obra humana, engendro de ambiciones, pero mi alma ansía este sacrificio mío. El año 1932 es dura prueba para ella. La situación había llegado al límite. La calle repleta de gente pedía a gritos mi cabeza. Me sentía tan feliz de ser tratada como merecía, porque no tenía nada que ofrecer al Señor. El populacho asalta la casa. Nazaria es conducida ante el juez Rivera Morales. Sor Margarita, su primera compañera, se adjudica ser fundadora de la nueva orden. El fallo fue contra quien motivara toda esa afrenta. Hoy terminó el juicio de mi pobre Rebeca, pobre hija mía, que no hubiera dado morir por ti. Bebió su cáliz y sin rencores mezquinos siguió trabajando por ensanchar el campo de acción de su obra. En 1933 comenzó la Guerra del Chaco. Desde su amor, ayuda a los soldados, a las mujeres e hijos de estos, atiende a los heridos en los hospitales de sangre. Este es nuestro espíritu guerrero fiel. Nada de cobardías. Todo amores. Amor sobre todo a Cristo. Y en Cristo. Repartirse entre los pobres. Animar a los tristes. Dar la mano a los caídos. Enseñar a las hijas del pueblo. Partir su pan con él. Quiero levantar a Bolivia de su postración. No quiero solo pan para sus pobres, ni repartir las limosnas que se recogen de la caridad, sino elevar la dignidad moral de este pueblo, enseñándole a trabajar, procurándole trabajo digno, haciéndole sentir que en las manos de todos y de cada uno está el participar de la belleza, de la armonía, de la dulzura y de la felicidad de sentirse hijos de Dios. Se deshace el noviciado de La Paz. El gobierno de Tejada Sorzano quiere la casa para hospital. El 36, durante la guerra civil, corre el riesgo de ser fusilada en Carabanchel, pero nada las detiene en su misión. Despliega esfuerzos en varias ciudades, socorriendo a los desamparados por la guerra. El 14 de abril del 34, Nazaria, a los pies de Pío XI, le manifiesta su deseo de morir por la Iglesia, a lo que el Papa responde: no morir, sino vivir. Salí de Bolivia solo por obediencia, jamás por voluntad mía. Mi deseo humano hubiera sido morir en esa tierra. La Iglesia Universal la reconoce como una figura modelo, ejemplo de santidad de vida
en el año 1992. Nazaria Ignacia es la Iglesia en persona, o es la persona que nos manifiesta que es la Iglesia, unida íntimamente a su pueblo, apasionada porque este pueblo no sufra ni hambre de Dios ni hambre de pan, deseosa de que en esta Iglesia no se rompa jamás la comunión con sus pastores. Ella encabezaba todo un movimiento eclesial para callar la voz de algunos que pretendían dejar a sus pastores a un lado como si fuera una creación meramente humana. Nazaria Ignacia fue un compendio de lo que es el trabajo de toda la Iglesia. Por eso hoy, cuando la Iglesia la reconoce y le da ese título que a lo mejor por nuestro lenguaje puede sonar un poco a cosa muy rara, beata. A nadie le gusta ser beato ni beata. No se trata de eso. Se trata de la felicidad. Feliz tú, mujer, porque has creído. Ese es el testimonio de la Iglesia al mirar la imagen de esta mujer. Feliz tú porque has creído, y feliz tú porque has llevado a la práctica la palabra, porque has hecho de tu vida un signo de aquello que Pablo ya aconsejaba a su discípulo: practica la fe, practica la justicia, practica la piedad, porque por ahí está el camino de los verdaderos y de los auténticos seguidores del Señor. Feliz tú porque has creído. Las reliquias de Nazaria Ignacia, mujer de iglesia en el corazón del pueblo, que dijo sí al llamado del Señor desde una vocación específica misionera. En su vida no tuvo otra pasión que la misión. Movida por su ansia apostólica, se propuso bajar a las calles, encontrar a los enfermos y marginados. Nazaria entiende que seguir a Jesús es una entrega continua sin pausas ni medida. Se propone convertir a muchos con la oración, el sacrificio y el buen ejemplo, entendiendo que no se es misionera sin abrazar la cruz. Ambos signos quieren inspirar hoy a hombres y mujeres a dar la vida por el anuncio del reino. Me dijiste ven amigo y sígueme. Yo de María y de Nazaria respondí, háceme según tu voluntad. América en misión, el Evangelio es alegría, discípulos salgamos a anunciar. América en misión. Hoy es fundamental ser creíbles, pero no por la multiplicidad de nuestras palabras, sino por el testimonio de la vida recibida en Cristo. Por esto, compartir la propia experiencia es abrir el surco de la vida a los demás, para que Dios ponga la semilla de la fe y de la gracia. De esta experiencia existencial nace el empuje, ese urget, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, que lleva a aquella caritas que es la vida misionera. En este punto no puedo dejar de citar el grande ejemplo de una mujer boliviana por adopción, que bajo el impulso
de cuanto Dios había obrado en ella, se hizo misionera. No solo asumió el nombre de Jesús, sino que se dio completamente a anunciarlo y a seguir la obra de Cristo en esta tierra bendita de Bolivia. ¿Habéis comprendido que estoy hablando de la Beata Madre María Ignacia de Jesús, cuyas reliquias están hoy entre nosotros? En su historia se lee que ella sintió que el mismo Señor la llamaba: Nazaria, tú, sígueme. Y tuvo de Jesús un sufrido, pero al mismo tiempo dulce y continuo recuerdo de su pasión. Muy amada de Jesús, pero no tanto de sus familiares, que le obstaculizaban el camino hacia la vida religiosa, aceptó venir a Bolivia, donde descubrió, justo en el momento en que se encontraba gravemente enferma, un amor inmenso hacia el apostolado misionero. Fundó el nuevo instituto, las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, para que su pasión por el Evangelio y por los pobres pudiera continuar más allá de su vida, que ofrecía con gusto por la Iglesia. Se cuenta que cuando encontró a Pío XI en Roma, en 1934, al manifestarle al pontífice su deseo de morir por la Iglesia, el Papa le dijo: no morir, sino vivir y trabajar por la Iglesia. El próximo 14 de octubre, el Papa Francisco canonizará a esta mujer extraordinaria como auténtica misionera de nuestro tiempo, y me parece hermoso que este congreso tenga lugar en la vigilia de su canonización. Papa Francisco firmó un decreto que reconocía un milagro atribuido a la intercesión de la beata Nazaria March Mesa, fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia y quien es muy querida en Bolivia. Una vez canonizada, la religiosa se convertirá en la primera santa de este país. Para conversar de este tema estamos enlazados con Monseñor Eugenio Scarpellini, obispo de la diócesis de El Alto en Bolivia. Monseñor, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias por esta invitación y un saludo a todos ustedes, a los que nos están acompañando por este medio EWTN. Monseñor, sabemos que la beata Nazaria nació en España, pasó por México, vivió en Bolivia y murió en Argentina. En este sentido, ¿por qué se le va a considerar como la primera santa boliviana? Motivo muy sencillo, que llegó a los 20 años a Bolivia, vivió toda su vida religiosa en Bolivia, fundó la Congregación de las Cruzadas de la Iglesia en Bolivia y sí murió después en una comunidad suya en Buenos Aires, por lo cual toda la vida religiosa y el compromiso suyo se dio aquí en nuestra Iglesia boliviana. Además, con la nacionalidad boliviana, hace que nosotros la consideremos parte de nuestra Iglesia, parte de esta tierra boliviana. Por otro lado, ¿cuál es el milagro que permite su canonización? El milagro es algo extraordinario. Una hermana muy conocedora de la vida, del pensamiento de la beata Nazaria, de golpe, por un derrame cerebral, pierde la memoria totalmente, pierde el habla y los médicos la declaran en una situación irrecuperable.
y por la devoción que le tienen a la Beata Nazaria, sus hermanas, invocando su intercesión, de pronto, sin explicación, recupera la memoria, recupera el habla, recupera una vida normal. De octubre será la canonización de la santa ya, será el 14 de octubre, la Madre Nazaria Ignacia. De una semana, los católicos bolivianos recibimos con gran bendición dos anuncios importantes. El primero, el nombramiento de un nuevo cardenal nacido en nuestra tierra, y el segundo, la canonización de la hermana Nazaria Ignacia, quien será puesta al altar el próximo 14 de octubre en la Santa Sede. Canonización es un acto mediante el cual la Iglesia declara a una persona santa. Normalmente la Iglesia declara santa a una persona fallecida, no a una persona con vida, a una persona fallecida. Y la Iglesia certifica que esa persona que ha sido declarada santa tiene poder de intercesión. Esta religiosa consagró su vida a la evangelización de los pobres y necesitados en varias naciones de América Latina. Fundó el Instituto de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. El significado hebreo de su nombre, Nazaria, es aquella que consagrada a un fin. En la actualidad, Madre Nazaria es beata, declaración oficial por parte del Papa como ejemplar cristiana de la vida y lo que permite su culto en la Iglesia Católica. En determinados actos, fue el 27 de septiembre, por su santidad el Papa Juan Pablo II del año 1992, que la declaró beata. Nuestro obispo de la diócesis, Cristóbal, Monseñor Cristóbal Vialacic, lo van a decretar como santuario, ¿no? Esto supone, pues, estructuralmente ampliar, ¿no? Ampliar la casa, este ambiente donde el cual estamos, supone un movimiento fuerte, ¿no? De esto a todo nivel. Ya, eso, ¿para qué? Para que esté. Aquí está un poco reservada, ¿no? Entonces, ella tiene que ser más conocida, donde la gente pueda acceder con mucha facilidad. Pero para este proceso de canonización son varios pasos que se deben cumplir. ¿Pero existe un tiempo para llegar a esta etapa? La Iglesia se toma su tiempo y puede, como les digo, en muchos casos durar siglos, como ha durado en muchos casos. En otros casos puede ser menos de un año. Y en el caso de la Madre Nazaria, el tiempo oportuno. El tiempo en el que se ha visto que, bueno, ella ha cumplido los requisitos, vamos a decir, entre comillas, para ser declarada santa. Sin duda, la Iglesia boliviana tiene muchos motivos para agradecer a Dios Padre, pero la orureña en particular ya planifica una serie de actividades que también se darán y esperan la participación de toda la familia católica. Coordinamos, por ejemplo, con la Comisión Episcopal de Educación para que, por ejemplo, las juntas escolares vayan visitando por un rol esta casa. Más que museo, para nosotros es un santuario. Vamos a tener dos santuarios dentro de poco aquí en Oruro, el de Nuestra Señora del Socavón y de Santa Nazaria Ignacia, que será ya llamada desde octubre. No teníamos una beata, una santa, y hoy, año 2018, Bolivia va a tener la primera santa. Y nosotros decimos Bolivia porque al final, es verdad, Nazaria nació en España, pero su vida ha estado consagrada en Oruro, en Bolivia. Ella ha amado muchísimo Oruro particularmente. Y entonces los bolivianos tenemos que tener esta alegría y este sano orgullo de decir, en Bolivia también tenemos una mujer que ha sabido caminar tan estrechamente con Jesús. Todo comenzó con tu llamado. Me dijiste ven amigo y sígueme. Y ejemplo de María y de Nazaria respondí. Haz en mi segunda